Hola, ¿qué tal? Los saluda Adán Soriano Franco. Es un placer traerles el tema de sistemas de archivos. Sistemas de archivos. Vamos a ver, en este caso, la nomenclatura. La nomenclatura. Vamos a analizar los archivos desde el punto de vista del usuario. Todos sabemos que cuando un proceso crea un archivo le proporciona un nombre. Cuando el proceso termina, el archivo continúa existiendo y puede ser utilizado por otros procesos mediante su nombre. Las reglas exactas para denominar archivos varían un poco de un sistema a otro. Los sistemas operativos actuales permiten cadenas de 1 a 8 letras como nombres de archivos. Muchos sistemas de archivos admiten nombres de hasta 255 caracteres. Sistemas de archivos. Algunos sistemas de archivos hacen diferencia entre las letras mayúsculas de las minúsculas, mientras que otros no. Unix cae en la primera categoría, MS2 en la segunda. Ejemplo, en un sistema Unix, el nombre de Adán, son archivos distintos, pero en MS2, todos estos hacen referencia al mismo archivo. Seguimos con los sistemas de archivos. Muchos sistemas operativos aceptan nombres de archivos en dos partes separadas. Por ejemplo, en un punto, como el caso de programa o proc.c. La parte que va después del punto se conoce como la extensión del archivo y por lo general indica algo acerca de su naturaleza. Veamos en la siguiente tabla los archivos, la extensión y su significado. Si quieres, puedes darle pausa aquí al video para analizar cada una de estas extensiones. Tenemos estructura de archivos. Estructura de archivos. Secuencia de bytes sin estructura. Es una secuencia de bytes sin estructura donde el sistema operativo no sabe ni le interesa o no le importa qué hay en el archivo. Todo lo que ve son bytes. Tenemos también la secuencia de registros. En este modelo, un archivo es una secuencia de registros de longitud fija, cada uno con cierta estructura interna. Y es de longitud fija. Tenemos la estructura de archivos del modo árbol. En esta organización, un archivo consiste de un árbol de registros donde no todos son necesariamente de la misma longitud. Cada uno de ellos contiene un campo llave en una posición fija dentro del registro. El árbol se ordena con base en el campo llave para permitir una búsqueda rápida por una llave específica. Tenemos también los tipos de archivos. Los tipos de archivos. Tenemos los archivos regulares. Son los que contienen información del usuario. Tenemos los directorios. Son sistemas de archivos para mantener la estructura de los sistemas de archivos. Tenemos los archivos especiales de caracteres. Se relacionan con las entradas y salidas. Se usan para modelar dispositivos como terminales, impresoras y redes. Son los más famosos y conocidos como los drivers o controladores. Los archivos especiales de bloques se utilizan para modelar discos. Eso lo veremos más adelante. También tenemos el acceso a archivos. Tenemos en la primera parte y de forma mucho más antigua el acceso secuencial. Este acceso es basado en los primeros sistemas operativos. Un proceso podía leer todos los bytes o registros de un archivo en orden, empezando desde el principio, pero no podía saltar algunos o leerlos fuera de orden. Ahora, si recordamos, la computadora ENIAC era de tubos al vacío, como mostramos aquí en esta imagen, donde para programarla o hacerla funcionar se insertaban tarjetas o tiras perforadas. Eso era un acceso secuencial, donde el 2 puede ir detrás siempre del 1 y así sucesivamente. Es un acceso secuencial. Acceso aleatorio. El acceso aleatorio surge de usar discos para almacenar archivos. Se hizo posible leer los bytes o registros de un archivo fuera de orden, pudiendo acceder a los registros por llaves en vez de posición.
Los archivos de acceso aleatorio son esenciales para muchas aplicaciones, como los sistemas de bases de datos. Por ejemplo, si un cliente de una aerolínea llama y desea reservar un asiento en un vuelo específico, el programa de reservación debe poder tener acceso al registro para ese vuelo, sin tener que leer primero los miles de registros de otros vuelos. También tenemos atributos de archivos. Tenemos los atributos o metadatos. Como bien sabemos que todo archivo tiene un nombre y sus datos. Además, todos los sistemas operativos asocian otra información con cada archivo. Por ejemplo, la fecha y la hora de la última modificación del archivo y su uso y tamaño. A estos elementos adicionales les llamaremos atributos de archivos. Algunas otras personas los llaman metadatos. Aquí les voy a presentar una pequeña lista de metadatos que son las más comunes que podemos encontrar. Antes de usar un archivo, un proceso debe abrirlo. El propósito de la llamada a open es permitir que el sistema lleve los atributos y la lista de direcciones de disco a memoria principal, para tener acceso rápido a estos datos en llamadas posteriores. Cerrar o close. Cuando terminan todos los accesos, los atributos y las direcciones del disco ya no son necesarias, por lo que el archivo se debe cerrar para liberar espacio en la tabla interna. Tenemos también el read, write, append, sec. Read. Todos los datos se leen del archivo. Por lo general, los bytes provienen de la posición actual. Write. Los datos se escriben en el archivo otra vez, por lo general en la posición actual. Append. Esta llamada es una forma restringida de write. Solo puede agregar datos al final del archivo. Sec. Para los archivos de acceso aleatorio se necesita un método para especificar de dónde se van a tomar los datos. Tenemos otras operaciones de archivos como get attributes, set attributes and rename. Get attributes. A menudo los procesos necesitan leer los atributos de un archivo para realizar su trabajo. Set attributes. Algunos de los atributos puede establecerlos el usuario y se pueden modificar después de haber creado el archivo, por ejemplo, renombrar o hacer otro tipo de cosas. Rename. Con frecuencia ocurre que un usuario necesita cambiar el nombre de un archivo existente. Esta llamada al sistema lo hace posible. También tenemos la organización y acceso a ficheros. Tenemos unos criterios para organizar los ficheros, que son tiempo de acceso corto, facilidad de actualización, economía de almacenamiento, mantenimiento sencillo y la fiabilidad. Tenemos 5 organizaciones fundamentales: la pila, el fichero secuencial indexado, el fichero indexado, el fichero de acceso directo o hash. Veamos la pila. La pila es la forma menos complicada de organizar ficheros. Los datos se almacenan en el orden en que llegan. Para muchos procesos es inadecuado. ¿Por qué? Porque quedan muchos huecos, como podemos ver aquí en la imagen, y todos los registros son de longitud variable, conjunto variable de campos y de orden cronológico. Tenemos el fichero secuencial. La forma más común de estructura de fichero es el secuencial.
Aquí se utiliza un formato fijo para los registros. En aplicaciones interactivas con muchas consultas presenta un rendimiento pobre. Por ejemplo, en las grandes cuentas de bancos tienen registros de longitud fija y a la hora de la búsqueda presentan un pequeño déficit. Y también tenemos un campo clave que identifica de forma única cada registro. Tenemos también fichero secuencial indexado. Se agregan dos características al fichero secuencial. Uno de ellos es el índice al fichero que da soporte al acceso aleatorio, proporciona una gran capacidad de búsqueda. Y también tenemos el fichero de desbordamiento. Cuando se inserta un registro nuevo en el fichero, se agrega al fichero de desbordamiento. También tenemos el fichero indexado. Los registros se acceden solo a través de sus índices y se usan dos tipos de índices. El índice exhaustivo contiene una entrada por cada registro del fichero principal. También tenemos el índice parcial. Contiene entradas a registros donde el campo de interés existe. Otra organización y acceso a fichero es el fichero de acceso directo o hash. Estos son usados cuando se requiere de un acceso muy rápido. Los registros son de tamaño fijo y los registros se acceden de uno en uno. Es un fichero con desbordamiento. Se utiliza un fichero hash. Ahora tenemos el grado de rendimiento de las 5 organizaciones de fichero básicas. Tenemos en la primera columna método de fichero, las pilas, secuencial, indexado y hash. Tenemos los espacios, la actualización y la adquisición. Dentro de estos tenemos los atributos, variable y fijo. Tamaño de registro igual o mayor, único registro, subconjunto y exhaustivo. Ahí tenemos las letras A, B, FA, FB, BC, FB. A, excelente, muy adecuado para este propósito. B, bueno. C, adecuado. D, requiere algún esfuerzo extra. E, posible con esfuerzo extremo. Y F, no razonable para este propósito. Ahora vemos una pequeña nomenclatura donde R es el tamaño de los resultados. 0, número de los registros que desbordan. N, número de registros del fichero. Y hasta aquí tenemos nuestro tema sistemas